Muy buenos días a todos. En nombre de Nueva Economía Forum me complace darles la bienvenida y agradecer su asistencia a esta nueva edición de Forum Europa Tribuna Galicia, que como siempre organizamos con la colaboración y el patrocinio de Itinere y Audasa. Es un placer para esta tribuna recibir hoy al consejero de Economía e Industria de la Junta de Galicia, Javier Guerra, que será nuestro ponente invitado de esta mañana. Y quiero agradecer también a Luis Espada, defensor del pueblo, que haya aceptado hacer la presentación del acto y del ponente. La tribuna es suya. Buenos días, señoras y señores. Continuando con los actos programados por el Fórum de Europa, hoy honra esta tribuna don Javier Guerra Fernández, consejero de Economía e Industria de la Xunta de Galicia. Y el tema elegido en la conferencia que va a impartir, seguida de coloquio, es de palpitante actualidad: la innovación empresarial como motor del crecimiento económico de Galicia. Comencé a tratar a don Javier en el año 2004, cuando ejercía su labor como consejero de Economía e Facenda e de Personal en el Concello de Vigo, cuya alcaldesa era doña Corina Porro. En los informes anuales que como valedor do Ciudadán me corresponde periódicamente emitir, siempre he puesto como ejemplo de colaboración con esta institución al conferenciante que hoy nos acompaña, y la razón estriba en su pronta contestación a los requerimientos y expedientes que se le solicitaban, hecho que condicionaba una rápida resolución del tema objeto de la queja o conflicto presentado por la ciudadanía, motivo por el cual dicha actitud favorecía siempre a un rápido restablecimiento entre los derechos y deberes cívicos que habían sido alterados por alguna discrepancia entre la ciudadanía y el Concello de Vigo. Javier Guerra Fernández nació en Vigo en 1964, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela. Estudios se completó con respectivos máster de la Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing de Madrid, máster en Business Administration para la Universidad del Sur de California y diploma en la Escuela de Dirección de Empresa de Madrid. En su trayectoria laboral ocupó cargos de dirección en diferentes empresas del sector de la moda y de ropa deportiva, entre ellos Iberia Grupo, el Grupo Alfico, Nike Ibérica, Camper Conflusa, Brasopi, siendo consejero delegado en Madrid de la multinacional americana Skechers, y en el año 2002 se convirtió en fundador y propietario del Secreto del Mar Sociedad Limitada. En el campo político, Javier Guerra fue presidente provincial de unas generaciones en Pontevedra y de Galicia, miembro fundador del Consejo de la Juventud de Galicia y de la Ejecutiva del Consejo de la Juventud de España. En el periodo 2003-2007 ocupó responsabilidades de gobierno en el Concello de Vigo y en el año 2008 fue elegido diputado por Pontevedra en el Congreso, y después de las elecciones gallegas del 2009 fue nombrado consejero de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, cargo que ocupa en la actualidad. Innovación. Vocablo quizás utilizado en demasía. Está de moda, junto con otro que se refiere a la sostenibilidad o el desarrollo sostenible. Es difícil no encontrar en cualquier medio de difusión alguna referencia a estos dos conceptos. Pero y aquí viene el pero. ¿Se utilizan correctamente? Hay catalogados unas 147 definiciones diferentes de desarrollo sostenible e incluso hay grupos de investigadores que manifiestan que el desarrollo sostenible es un término incompatible per se. Desarrollo y sostenibilidad. Cualquiera que otee una extensa bibliografía existente sobre ello lo podrá comprobar. Se utiliza la sostenibilidad para todo. Pues bien, con respecto a la innovación, la dispersión conceptual es menor que en el caso de la sostenibilidad. Así, según Schumpeter, la innovación tecnológica es la introducción de nuevos productos y servicios, nuevos procesos, nuevas fuentes de abastecimiento y cambios en la organización industrial de manera continua y orientados al cliente, consumidor o usuario. Tres características están implícitas en la innovación. No está restringida a desarrollos tecnológicos, no está restringida a ideas revolucionarias y es el elemento clave que explica la competitividad, de la cual Porter nos dijo que la competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. La empresa consigue ventaja competitiva mediante innovaciones.
Inicialmente se hablaba siempre de I+D, esto es, investigación más desarrollo. Después se introdujo una I, pero más pequeña, para diferenciarla de la primera, quedando I+D+I. Don Javier nos va a hablar de la I pequeña, de la innovación, pero inevitablemente como parte integrante de las otras dos, constituyendo así un todo inseparable. Su conferencia discurrirá sobre un proyecto e implica, como todo proyecto, libertad de pensamiento y de exposición. Es algo tan sencillo como saber lo que se quiere decir, querer saber lo que se dice y poder decir lo que se sabe. Y para ello nos recordará que toda iniciativa tiene siempre dos ventanas abiertas, una para la memoria y otra para la esperanza. Sin memoria no se sabe lo que hicieron los demás y sin esperanza no hay proyecto. Y la vida sin proyección no es nada, recordando a nuestro poeta gallego Valente, que nos dejó escrito: somos lo que soñamos. Y en este soñar se correrán algunos riesgos. Es el precio que hay que pagar por acertar, no olvidando que el verdadero progreso consiste en renovarse. Nuestro conferenciante nos va a plantear cuáles son las bases metodológicas para alcanzar unos objetivos concretos, teniendo como norte y guía la innovación en Galicia. Y lo va a hacer con objetividad, que es la capacidad de analizar una situación desde diferentes ángulos. Esto es, aquella característica que permite también ser consciente de las propias debilidades y valorar así las virtudes con realismo. No es nada nuevo. ¿Qué puedo saber y qué debo transmitir? Y lo va a hacer también con prudencia, que es la ciencia por la cual discernimos lo que es bueno para cualquier iniciativa de lo que no lo es, manteniendo ese punto de objetividad y de equilibrio. Y utilizará sin duda la técnica de que, por muy complejo que sea un problema, lo primero que hay que hacer es simplificarlo, porque fundamentalmente en ciencia hay que estudiar una variable a la vez y una después de otra, e interrelacionarlas para interpretar así cómo funciona todo el sistema. Recordándonos además que cualquier garantía de éxito empresarial estriba en la combinación de al menos dos factores: el individual a modo de iniciativa y la ayuda inexorable de los demás. Concluyendo este apartado, que las administraciones públicas tienen que ser receptivas y por autonomía resolutivas. La complejidad del entorno social obliga a un mayor dinamismo y flexibilidad, pues una sociedad que desprecia el conocimiento y la experiencia es una sociedad que no tiene futuro. Azorín decía que escribir es fácil, todo consiste en poner una idea después de otra y no una idea sobre otra. El mundo de la innovación empresarial debe seguir esta misma línea, un planteamiento después de otro y no uno sobre otro, admitiendo que el debate constructivo y continuo y el continuo seguimiento de los diferentes problemas que se presentan en el día a día de la vida del innovador son vías de mejora de nuestra sociedad. Goethe nos dejó escrito que la mitad de mi tiempo y fortuna se me han ido de las manos para saber y poder hacer lo que ahora sé. Don Javier reúne estos requisitos y por eso puede y está capacitado para hablarnos de este tema, pues tiene experiencia para ello. Y como ustedes saben, la experiencia no consiste en el número de cosas que se han visto. La experiencia consiste en el número de cosas que se han reflexionado, que es lo que él ha hecho siempre en su vida profesional y política. Por todo ello, cedo la palabra a nuestro conferenciante, agradeciendo al Fórum Europa Tribuna Galicia esta iniciativa de poder estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Cuando estaba viniendo aquí dudaba sobre tratarles de usted o de tú, y me van a permitir decirle buenos días, amigos, porque la mayoría de las personas que estoy viendo son amigos y por eso creo que el tú puede ser acercarnos un poquito más. Quiero empezar mi exposición con palabras de agradecimiento. La primera, una palabra de agradecimiento muy especial para don Luis Espada por su brillantísima presentación, que no sé si yo me merezco, y que sepa que es una persona a la que respeto muchísimo y efectivamente trataba de colaborar con él porque él defendía lo más importante, defendía a todos los ciudadanos de Vigo, ni más ni menos, menuda responsabilidad. El siguiente agradecimiento es para los organizadores por darme la oportunidad de exponer un tema que para mí es importante y que creo que puede ser de interés
para todos ustedes. Y el tercer agradecimiento, pues, no puede ser otro que para mis compañeros de Gobierno, para Alfonso, para Elena, para el presidente de la Diputación, para el presidente del Partido Popular en Vigo y vicepresidente de la Diputación, para el presidente de la Confederación de Empresarios, para el presidente de la Cámara de Comercio, para mi querida Corina, la presidenta del CES y para los presidentes del Puerto y vicepresidente del Parlamento que me acompañan. Espero no haberme olvidado de ningún agradecimiento y si lo he hecho, discúlpenme. Quiero ya abordar una materia que quizás pueda ser algo ardua, pero desde mi punto de vista es de especial relevancia y de una relevancia estratégica para el presente y futuro de Galicia. Como decía don Luis, hoy les voy a hablar de la innovación empresarial como un motor de crecimiento económico para Galicia. Y ya les digo que quiero conseguir un doble objetivo. Por un lado, quiero afirmar y afirmo que la innovación empresarial constituye uno de los ejes básicos fundamentales de la acción del Gobierno de la Xunta de Galicia. Y lo es ese objetivo porque queremos cambiar la estructura económica de nuestra tierra para hacerla más competitiva. Y el segundo objetivo, y agradezco que haya empresarios entre nosotros, es hacer un llamamiento, casi una solicitud a todos los agentes del sistema de innovación, pero sobre todo a los empresarios y a los emprendedores, para que apuesten de una forma decidida y de una forma decisiva por la innovación empresarial. La verdad es que, aunque no me hagan caso, al final de la ponencia no les va a quedar más remedio, porque sin innovación no pueden mantener su vocación empresarial. Estaba comentando antes con una persona al entrar que existen muchos factores, multiplicidad de factores que pueden explicar el crecimiento de una economía. Eso es un hecho, pero también es cierto que existen solo unos pocos a los cuales efectivamente desde una comunidad autónoma podemos afectar. Eso no es menos cierto. Pero es uno de los pocos factores en los que podemos afectar y que es clave es el de la innovación empresarial. Y ese factor ha estado abandonado durante mucho tiempo de la política y de la empresa gallega. Efectivamente, como decía don Luis, probablemente por mi experiencia previa, desde el primer momento tuve dos ideas muy clarísimas. La primera, que la dinamización y el crecimiento de la economía gallega exigía y exige una presencia de nuestras empresas en el ámbito internacional. Y la segunda, como consecuencia de la primera, o mejor, como causa de la primera, es que la innovación debe contribuir decisivamente a la competitividad y a la creación de empleo por parte de nuestras empresas. Esas dos ideas muy sencillas son las que han determinado las raíces de las estrategias políticas de estos últimos 3 años de trabajo con el equipo de la Consellería de Industria, que también agradezco que esté aquí hoy conmigo. Dos ideas que son una, que se pueden concretar en una palabra que es clave para explicar todo lo que pasa en el contexto económico, la competitividad. Saben muy bien los que están en el mundo de la empresa que no hay ninguna decisión empresarial que tenga resultados si no se planifica y si no se coordina adecuadamente. Pues en el ámbito público, aunque les parezca mentira, es exactamente igual. Con esta idea en mente, lo que hicimos fue definir un primer instrumento, un instrumento imprescindible de planificación, el Plan Estratégico de Galicia 2010-2014, Horizonte 2020. Galicia ha sido la única comunidad autónoma que ha presentado este tipo de plan estratégico en las instancias comunitarias. Es un plan muy amplio, pero también bastante concreto. Y tiene un eje, el eje número 3, que se llama Economía del Conocimiento. Esa economía de la que hemos estado realmente alejados durante mucho tiempo. Ese eje estratégico, el eje número 3 del plan, define dos objetivos. El primero, la elaboración de un nuevo plan gallego de investigación, innovación y crecimiento, el que nosotros denominamos Plan I2C, pero con una condición, que incidiera especialmente en el ámbito empresarial. Y también tiene un segundo objetivo, que era la constitución, la creación de la Agencia Gallega de la Innovación, como marco de un nuevo modelo de especialización de funciones y de gestión por objetivos. Por lo tanto, en el plan director de Galicia quedaban claramente formuladas dos cuestiones a las que desde la política queremos dar respuesta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y la respuesta era, y es bien clara, elaborar un nuevo plan para conseguir una mayor inversión empresarial en el mundo de la innovación. Y la segunda era cómo había que hacerlo. Y la respuesta era y es crear la Agencia Gallega de la Innovación.
Pues sí, queridos amigos, si queríamos desarrollar unas políticas públicas en consonancia de eso que se llama, como bien decía don Luis también, ahora está de moda, hablar de la economía del conocimiento, el primer objetivo que nos teníamos que plantear para innovar era innovar en el propio Plan I+D. Y comenzamos con el nombre, que no es un tema menor. El Plan I+D quiere decir investigación, innovación para el crecimiento. Para el crecimiento, repito. Podía utilizar un eslogan, nada sin crecimiento, todo para el crecimiento. Resultaba, creo que estamos todos de acuerdo, es imprescindible un cambio de rumbo en la concepción, en la planificación, en la coordinación y en la ejecución de las políticas públicas de innovación, porque no estábamos consiguiendo resultados eficientes. Teníamos que incidir en una realidad que era estática, que era cerrada y, desde mi punto de vista, obsoleta. Y lo teníamos que hacer porque teníamos que luchar contra algo demasiado interiorizado en la sociedad gallega. Me estoy refiriendo a la vigencia, a la valorización social de la innovación por la subvención. De la innovación por la subvención, sin una vinculación directa con la eficacia de esa inversión. Esa cultura que está subvencionada, que era anticompetitiva, ha generado muchos desequilibrios. Basta decir, por ejemplo, que el esfuerzo inversor en Galicia de las empresas en los proyectos de innovación tenía una media no superior al 23%. Eso en los momentos dorados de la economía. Eso en los momentos en que no había limitaciones de financiación. Eso es un porcentaje muy inferior al que estaba definido internacionalmente. Y ustedes podrían preguntar, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué es esto así? Pues miren, la primera respuesta es bien obvia. Todos sabemos que tenemos una estructura económica basada en microempresas, con un grado de especialización de escaso valor añadido y limitado uso tecnológico. Eso es cierto. Pero también es cierto que se fomentaron, desde nuestro punto de vista, de forma muy poco planificada, ayudas a las empresas en forma de subvenciones a fondo perdido, sin incidir ni tener en cuenta realmente los incrementos de competitividad, de productividad y, por lo tanto, de generación de empleo, y sin afectar al corazón de la capacidad competitiva real de las empresas. Por lo tanto, estábamos de acuerdo, creo que hay un consenso, estábamos de acuerdo en que hay que cambiar el rumbo, que hay que olvidar la innovación por subvención. Y había que hacerlo por dos motivos. El primero, para romper un círculo vicioso, porque estábamos teniendo resultados ineficientes en la innovación para la empresa, en el mundo de la empresa. Y en segundo, para generar un círculo virtuoso. Y ese círculo virtuoso tiene que estar cimentado sobre la innovación por convicción. La palabra clave es convicción. Por lo tanto, teníamos que deshacer y teníamos que construir a la vez. Y eso es algo complicado, sobre todo en las condiciones económicas en las que nos estamos enfrentando. Por lo tanto, y en resumen, después de un tiempo en que, desde nuestro punto de vista, faltaba visión en la innovación empresarial y faltaba gestión en los recursos de I+D+I, detectamos que había muy pocos proyectos, escasos proyectos en los que participaban agentes del sistema con empresas y que tuvieran ambición presupuestaria y que tuvieran ambición internacional. Casi ni siquiera en muchos casos tenían ambición nacional. Ese déficit es el que quisimos corregir con el Plan I+D. Pero quizás llegue un momento en que me gustaría saber si estamos hablando de lo mismo o si están ustedes pensando lo mismo que yo. ¿Qué es innovación empresarial? Yo no voy a entrar en detalle, don Luis lo explicó muchísimo mejor de lo que yo seré capaz de explicarlo. Pero quiero decirles concretamente que en este momento tan crucial de cambio de época, para mí, innovación es todo aquello que crea valor en el mercado, que crea valor porque es aceptado por el mercado. La innovación va más allá, mucho más allá, de la investigación, de la pura investigación y del cambio tecnológico. Engloba todo eso. Cuando estaba escribiendo esto, recordaba una experiencia en una empresa de las que tuve oportunidad de estar, una frase que se me quedó grabada y me parece una buena forma de explicar esto, y alguna vez algunos de ustedes me han escuchado. Innovar es pensar fuera de la caja. Fuera de la caja mental, me refiero, no de la caja.
Por lo tanto, la innovación puede referirse a cualquier ámbito de la compañía, de una empresa, al tecnológico, en servicios o en la propia gestión de las empresas. Si eso les parece a ustedes el mismo concepto que a mí, si estamos de acuerdo con eso, si ese es el concepto básico, después de eso nos planteamos 5 retos que creemos que tenemos que afrontar aquí en Galicia. El primero, la necesidad de captación, formación y retención de talento. Retención de talento más allá del ámbito científico y más allá de las universidades y de los centros tecnológicos. El talento tiene que entrar en las empresas. El talento tiene que ser aprovechado por las empresas. El segundo reto es tener una investigación de referencia, competitiva y selectiva. Porque, señores, ya no podemos pagar el café para todos. Ya no es posible pagar el café para todos. La excelencia tiene que ser el objetivo y tiene que ser el criterio. El tercer reto, la valorización. Para mí es la palabra clave. Un sistema que no valoriza su conocimiento es ineficiente. Hay un círculo que he aprendido muy bien, que es el círculo conocimiento, valor, conocimiento. Si no se cierra ese círculo, se romperá la cadena. Y eso es lo que estaba pasando. Crecimiento empresarial es el cuarto reto. Debemos estar orientados a fomentar estructuras más grandes. O si quieren, no hace falta que sean más grandes, tienen que estar mejor dimensionadas. Si no tenemos tamaño, el tamaño suficiente, no necesitamos ser muy grandes, tenemos que ser eficientes, el mundo nos comerá. Y el quinto reto es que todo esto hay que hacerlo con un horizonte temporal, el año 2013. El año 2013 es el que finaliza el Fondo Tecnológico y es en el que finaliza, por lo tanto, el apoyo europeo. Esos son los 5 retos. Una vez que están afianzados, tengo que decirles una cosa. Cuando una empresa apuesta por la innovación, efectivamente se producen consecuencias. Pero todas son positivas. Todas son positivas. Se incrementa la productividad, se incrementan las ventas, por lo tanto se es más competitivo y por lo tanto se crea empleo. Aquí en Galicia hemos detectado todavía bastante escepticismo a este respecto. Yo voy a intentar ayudarles con algunos datos. Unos datos del panel de innovación tecnológica, que desde mi punto de vista son convincentes. Tengo muchos, pero voy a abreviar para decirles que una empresa, como media obviamente, pero esto está en las estadísticas, al incrementar un 1% su presupuesto de innovación, consigue un incremento de ventas de un 20%. O consigue un aumento de productividad media del 10%. O consigue un incremento de exportaciones cercano al 8%. Por eso, en este contexto, el vigente plan, que por cierto fue apoyado, y quiero agradecerlo aquí, por la Confederación de Empresarios, pero también por las universidades, que tuve el honor de representar al Consejo de la Xunta, es el 4º plan desde que hay una ley en Galicia, desde el año 1993, y era, como digo, uno de los objetivos del Plan Estratégico 2010-2014, que quiero decirles que cumplimos en tiempo y forma, que no es algo común muchas veces en las administraciones. Es un plan quinquenal que además se revisa continuamente porque tiene instrumentos dentro del mismo para evaluar sus resultados. Cuando lo planteamos, yo creo, si les quiero resumir la visión, cuando lo planteamos, queríamos que tanto la Xunta como los agentes del sistema de I+D+I se sumaran a ese cambio cultural imprescindible hacia una investigación y una innovación con espíritu empresarial, con espíritu de resultados y girar hacia un modelo de producción muy intensivo en conocimiento. Bajo esa visión y con esa misión está elaborado y siendo ejecutado el Plan I+D. A pesar que, como saben ustedes muy bien, y repite el presidente de la Xunta, tenemos que hacer más con menos y no gastar lo que no tenemos, el plan fue aprobado con un presupuesto en el año 2011 de 192 millones de euros. Pueden ustedes suponer que si no creyéramos en esto no haríamos esta apuesta. Y no haríamos esta apuesta si no creyéramos en los beneficios para las empresas y para el sistema y, como consecuencia, para el conjunto de la economía. El plan está dividido en 10 ejes. No se asusten, no les voy a contar los 10. Solo les voy a decir que hay una definición de una serie de sectores estratégicos. La salud,
la biotecnología, la nanotecnología, los materiales y las nuevas tecnologías en general de producción, la energía, la construcción y la ingeniería civil. Yo, de los 10, me voy a centrar en uno solo, en un eje: la innovación como factor de crecimiento. ¿Y qué queremos hacer con eso? Primer objetivo, estimular la inversión privada en innovación. El segundo, desarrollo de programas y modelos que incentiven una innovación eficiente en el tejido empresarial. El tercero, muy importante, incrementar el número de proyectos vinculados a los fondos tecnológicos europeos. Y el cuarto, novedoso en Galicia, desarrollar herramientas novedosas, de capital riesgo, que faciliten grandes apuestas corporativas, pero también pequeñas apuestas individuales para la innovación y para el crecimiento. Y efectivamente yo soy una persona orientada a resultados, y como soy una persona orientada a resultados, debo y quiero hacer balance de los objetivos que nos hemos planteado. Miren, van a ser las cifras la mejor herramienta para medir estos objetivos. Pero no se olviden de una cosa. Quiero reiterarlo a mitad de mi camino en esta charla, si me permite. El objetivo es pasar de la innovación por subvención a la innovación por convencimiento. Este cambio conlleva efectivamente una mayor inversión por parte de las empresas. Y les digo una cosa, aunque no se lo crean, en este momento tan delicado, este objetivo se está cumpliendo. Y se está cumpliendo en un momento, como digo, de recesión económica, lo que da especial valor al planteamiento de las empresas. Yo les voy a dar algunas cifras al respecto, pero quiero hablarles un momento de los 5 retos. Primero, uno de los retos que les comentaba, dinamizar el Fondo Europeo, el Fondo Tecnológico Europeo. Ya saben que hay un fondo europeo dotado de 300 millones de euros que está destinado a las regiones que no han alcanzado los niveles de convergencia, que va del año 7 al año 13 y que está gestionado por el CEDETI. Cuando llegamos al Gobierno en el año 2009, no voy a entrar exactamente en la razón, pero la realidad es que solo se habían utilizado un 5% de los fondos de este fondo. Eso producía una gran insatisfacción a todos los agentes del sistema. Un 5%. Eso es de donde partíamos. Y ustedes no nos perdonarían a nosotros como Gobierno que desaprovecháramos esos fondos. Las empresas no nos lo perdonarían y la sociedad tampoco. Por eso, desde el primer momento nos pusimos a ello y elaboramos una línea estratégica para dinamizar este fondo. Todos los proyectos presentados en estas convocatorias evidentemente tienen que ser eficientes, porque si no, no captan los recursos del fondo. Teníamos que hacer, como dije antes, más con menos, pero además lo teníamos que hacer mejor. Y hay unos resultados. En el año 2009 pasamos del 5 al 13% del uso del fondo. En el 10, del 13 al 28% del uso del fondo. Del 11, del 28 a 47% del uso del fondo. Y tenemos un objetivo. Aquí está el director general de I+D+I. Tenemos un objetivo común, que es que a diciembre del año 2013 estén agotados el 100% de los fondos asignados a Galicia. También les hablé de otro reto, el capital riesgo. Creo sinceramente que hemos sido especialmente ambiciosos. Somos la única comunidad autónoma de toda España que en este momento ha creado un fondo de capital riesgo en esta materia. Y el nombre es el mismo que el nombre del plan, el fondo I2T. No es un fondo teórico, es un fondo para acompañar a los emprendedores, para ir con ellos. A mí me gusta decir, para ayudarles a volar. Está dotado con 20 millones de euros y no tenemos vocación de permanencia a largo plazo en las empresas. No queremos estar en los consejos de administración de las empresas. Queremos ayudarles a lanzar sus proyectos y ayudarles en su consolidación. Y después salirnos con un objetivo, volver a reinvertir. Ese es nuestro objetivo. Se está ejecutando el fondo y desde aquí aprovecho, por si hay buenas ideas en ese aspecto, a lanzarlo, a explicarlo. Estamos estudiando decenas de proyectos y ya somos socios de una primera compañía, NanoGap, una empresa de nanopartículas que desde luego creo que será líder en pocos años. Otro de los retos era el talento, si recuerdan. Pues aquí tenemos un cambio de enfoque radical. Hemos creado la Red de Gestores de Innovación de Galicia. ¿Qué queremos con ello? Que el capital humano innovador
entre dentro de las empresas, que dentro de las empresas haya gente comprometida con la innovación, que sean como el ancla de la innovación en todas las compañías. Quizás les suene raro, pero queremos dejar, y hablo como consejero de Economía e Industria, queremos dejar de becar solo a investigadores en las universidades. También queremos apoyar a profesionales dentro de las empresas. Y esto, un ejemplo, es la Red SIGA. Más de 50 personas en este momento, especializados en este ámbito, formados por la Xunta de Galicia y en colaboración con las empresas en sus costes, porque hay que saber, ya saben ustedes que si algo no cuesta, no tiene valor. Pues las empresas ayudan a financiar estos proyectos. Estas más de 50 personas están trabajando en pequeñas y medianas empresas de Galicia. ¿Y saben qué pasa? Que esas empresas están teniendo mejores resultados. Están teniendo un incremento en inversión e innovación del 30% y un 50% de más proyectos presentados a convocatorias competitivas para captar financiación. Y, por lo tanto, ¿saben qué les pasa a esas empresas? Que están incrementando su facturación. Otro reto, el Interconecta. Estaba hablando con algún empresario, algún responsable de centro tecnológico hace un momentillo. Un programa novedoso. Y desde mi punto de vista, este programa constituye el ejemplo, el paradigma de lo que quiere decir el Plan I2C. La Xunta de Galicia destinó, como sabe muy bien mi compañera de Facenda, 6 millones de euros para conseguir la movilización de 24 del Fondo Tecnológico Europeo. ¿Y saben por qué pudimos hacerlo? Pudimos hacerlo porque Galicia está cumpliendo sus objetivos económicos y a Galicia se le presta. Solo hay 2 comunidades autónomas de España que hemos podido hacer este plan. Bueno, pues en ese plan fueron seleccionados los mejores proyectos. Tuvieron financiación, 26 proyectos, 106 empresas. 106 empresas. Pero de esas 106 empresas, lo importante es que 43 eran pequeñas y 22 medianas. El importe del presupuesto total de los proyectos supera los 61 millones de euros. No les voy a negar que estamos muy orgullosos de este proyecto. Creemos sinceramente que es un magnífico ejemplo. Y miren, de los proyectos que se han presentado sale ya un dato. La inversión privada, que yo les decía que no llegaba al 23%, ¿recuerdan? Supera el 51% en los proyectos del Plan Interconecta. Les voy a dar 3 ejemplos para que se hagan una idea, para que no piense que estoy teorizando. 3 ejemplos concretos. Sector de la automoción. Una empresa líder, Mayer Ferroplast, y con un papel destacado del CETAG, por aquí hay algún representante, se financia un proyecto de desarrollo de nuevos productos con propiedades superficiales innovadoras para el automóvil del futuro. Un consorcio de empresas de Porriño, hola, querido alcalde, buenos días, Mayer Ferroplast, Informoldes y Mecanizados Castro Galicia. Van a invertir 2,2 millones de euros. Otro ejemplo, sector pesquero, con Pescanova como empresa tractora y la implicación de empresas como Frinova, como Bajamar Séptima, Harinas y Sémolas del Noroeste y Metalúrgica BB. Un proyecto con un presupuesto cercano a 4 millones de euros. Va a desarrollar sistemas inteligentes y sostenibles a nivel medioambiental para la valorización del langostino de cultivo. Y un tercer ejemplo, el sector del vino, liderado por Bodegas Martín Kodaks y con otras empresas como Moure, Valmillor, Rectoral de Amandi, Valdesil y el Grupo Marqués de Vargas. Un proyecto para mejorar las capacidades vitivinícolas de las variedades gallegas. 3 millones de euros. Pues bien, hemos tenido magníficos resultados y sobre esos resultados ya estamos negociando un segundo plan Interconecta, que les adelanto que seguramente será lanzado en el mes de junio. Y vamos a apostar, vamos a incrementar significativamente nuestra apuesta. De 30 millones, que les comentaba antes, 6 más 24, si recuerdan, vamos a pasar a 75 millones de euros. Por lo tanto, el total de la inversión Interconecta alcanzará 150 millones de euros. Y eso va a significar inmediatamente que va a incrementarse la inversión de las empresas y de los agentes del sistema de innovación. Por convicción, no por subvención. Les decía que vamos por buen camino. Voy a utilizar los datos del INE. Galicia ha aumentado el gasto privado en innovación.
en cifras absolutas y en porcentajes sobre el total. Tenía un montón de datos, la verdad los he borrado porque si no ustedes se aburrirían. Pero les quiero decir que el gasto de empresa en Galicia se incrementó en el año 9 al 10, pasando de 232 millones de euros a 239 millones de euros. Ha crecido. Y en España ha bajado cerca de un 1%. Por lo tanto, con toda la humildad, pero con todo convencimiento, sinceramente creo que hemos conseguido romper una tendencia. Una tendencia que nos permite ser positivos para el futuro. Muchos factores han influido esto, seguro. Seguro que no solo el Plan I+D, pero desde luego el Plan I+D también. Y en eso vamos a seguir trabajando. Pero mire, la Xunta tiene claro, absolutamente claro, que en todo esto hay que predicar con el ejemplo. Y les voy a dar dos ejemplos de cómo la Xunta está siendo tractora en temas de innovación. El primero de ellos es la compra pública innovadora. ¿Qué es eso tan raro? Compra pública innovadora. Por lo que queremos es impulsar la innovación mediante la demanda temprana de productos y servicios que la Administración licita y que todavía no existen. Y le damos así una oportunidad a las empresas que tengan know-how para desarrollar ese producto y o servicio que se ha demandado. Hay dos ejemplos muy claros, ha presentado el presidente de la Xunta esta semana, el programa Innosaude y el programa Hospital 2050, al que hemos dedicado 90 millones de euros. Y el segundo de los ejemplos de efecto tractor es la propia modernización de la Administración. Les voy a poner un ejemplo. En Galicia, por ejemplo, tenemos la historia clínica integral y la receta electrónica al 100%. Galicia va muy avanzada en este ámbito. Somos un ejemplo en muchos aspectos en el conjunto de España. Bueno, pues todos los departamentos de la Xunta están trabajando con la Agencia de la Modernización Tecnológica de Galicia para seguir avanzando en este campo, por ejemplo, en el campo de la justicia. ¿Y qué papel juega IGAPE en todo esto? Miren, uno de los cambios estratégicos fundamentales en la constitución del actual Gobierno es que bajo una misma dirección en este momento están las responsabilidades del ámbito industrial, del ámbito financiero y del ámbito de la innovación. No me lo tomen mal, pero hoy les puedo hablar como consejero de Industria, como presidente del IGAPE y como presidente de la Agencia de la Innovación. Y eso, no porque sea yo, sino porque eso es así, tiene ventajas para las empresas gallegas. Les decía al principio, la mejora de la competitividad y la internacionalización son los principales ejes básicos del trabajo de la Consellería. Por eso IGAPE también se está reenfocando hacia una agencia prestadora de servicios en mejora competitiva. Y no voy a ser también muy exhaustivo, pero les voy a decir que lo hacemos a través de varios programas, del programa IMO Empresa y de los programas de mejora competitiva. Llevamos apoyado a más de 3.000 empresas en sus rutas de innovación, con más de 50 millones de euros de apoyo. Y le hablaba de la Agencia Gallega de la Innovación, segundo objetivo del plan. Ya está constituida. Hace solo unos días se constituyó el Consejo Rector, donde también están representadas todas las consellerías y, desde luego, las universidades. Con ello cerramos, creo yo, el círculo virtuoso al que he intentado hacer mención. ¿Y por qué les digo eso? Porque las agencias constituyen un pilar básico en cualquier proceso de modernización organizativa de una administración, por dos motivos. Primero, porque vamos a trabajar por funciones. Y segundo, porque queremos cambiar la cultura de la administración pública para trabajar con objetivos y para evaluarlos, para que los responsables tengan realmente responsabilidad. Pero no crean que vamos a duplicar los gastos o a aparcar el problema en una agencia. Vamos a integrar la Dirección General de I+D+I. Y, desde luego, la finalidad es muy clara: apoyar el crecimiento y la consolidación de las empresas gallegas en coordinación con el IGAPE. Y, desde luego, fomentar y vertebrar las políticas de innovación de la Xunta de Galicia. En 6 meses, ese es nuestro compromiso, la agencia se va a dotar de 2 instrumentos claves de apoyo. El primero, el Observatorio de la Innovación, y el segundo, el Registro de Agentes del Sistema Gallego de Innovación. El Observatorio de la Innovación será la herramienta de evaluación y retroalimentación continua de las políticas de innovación. Y la plataforma
Será un portal dirigido a facilitar la interacción de los agentes del sistema de I+D+I. Y por lo que respecta a los centros tecnológicos, que por aquí he visto algunos responsables, mediante las convocatorias públicas de concurrencia competitiva vamos a identificar las propuestas más adecuadas de valorización en colaboración con empresas, especialmente con las PYME, y cada una de esas propuestas será seleccionada para trabajar bajo la figura del contrato programa, sujeto siempre a condiciones y a objetivos de indicadores. Esto es un cambio radical en el planteamiento de la relación de la Xunta con los agentes del sistema. No quiero olvidarme de los centros tecnológicos. Estamos apostando por ellos desde el año 2009 y lo queremos apostar de forma decidida. Y miren, aquí en Vigo tenemos una gran suerte. Nuestro ámbito territorial para los centros tecnológicos, es excepcional. Aquí tenemos los cuatro únicos centros tecnológicos reconocidos, gallegos, por supuesto, reconocidos por el Ministerio de Economía y Competitividad bajo el registro CIT. Es decir, aquellos que tienen unos niveles de calidad y exigencia que ya han mantenido durante el tiempo y demostrados en su larga historia. El de la metalurgia, AIMEN, el del automóvil, CETAG, el de las conservas de pescado y marisco, Anfaco Cecopesca, y más recientemente el de las telecomunicaciones, Gradian. Se pueden imaginar, al mencionar metalurgia, automóvil, marisco y telecomunicaciones, el peso estratégico que tienen estas áreas dentro de la estructura económica de Galicia. Por eso, la importancia de que esto esté en Vigo no solo es cuantitativa, es especialmente cualitativa, porque estos son un polo tractor insustituible para las empresas no solo de Galicia, no solo de Vigo, sino de toda Galicia. Y además en Vigo tenemos otros centros tecnológicos. Tenemos el Centro Tecnológico CETMAR, el de Energy Lab y también tenemos el Centro Tecnológico del Granito. Y no les voy a bombardear con cifras, porque no creo que sea el momento. Solo quiero decirles que desde el año 2009 hemos invertido en esos 4 centros tecnológicos 26 millones de euros. Y además, y lo comentaba ahora con uno de los responsables, estamos cambiando de criterio y queremos apoyar la creación y desarrollo de las infraestructuras tecnológicas para esos centros. Las infraestructuras tecnológicas, es decir, para que puedan seguir creciendo. En el caso de AIMEN, apoyo directo de 2,3 millones de euros para la cofinanciación de un nuevo edificio de tecnologías láser. Además de un compromiso, que asumo públicamente, de cofinanciar con 1,2 millones de euros la dotación de equipamientos para este año 2012. CETAG, el automóvil, apoyo directo de más de 10 millones de euros para el proyecto de edificio de vehículo inteligente y para su pista de pruebas. Y Anfaco Cecopesca nos hemos comprometido a la cofinanciación de la construcción de un nuevo edificio por importe de más de 2 millones de euros. ¿Y por qué hablo de infraestructuras en los centros tecnológicos? Porque queremos apoyar efectivamente la creación de infraestructuras y no queremos estar, como tradicionalmente estaba, en apoyos basados en subvenciones, en apoyos basados directamente en subvenciones a la explotación de los centros. Los centros tienen que ser eficientes en la gestión de recursos y tienen que tener un objetivo, su propia sostenibilidad, la propia sostenibilidad de los centros, buscando un balance adecuado entre los contratos con empresas y la financiación pública. Señores, cada centro tiene que estar sustentado por el sector empresarial, por un sector empresarial que crea en ese centro. Ya no sirve como hasta hace muy poco, que la Administración se empeñe en crear centros tecnológicos para mayor gloria del conselleiro. Ya no sirve. Si no existe respaldo empresarial que lo sustente, nosotros no lo vamos a apoyar. Y en este sentido, no quiero dejar pasar esta oportunidad para hacer una mención especial a la Universidad de Vigo. Debo agradecer la colaboración en todos los temas en los que hemos pedido consenso. En el Plan I2C, donde se nos ha apoyado especialmente, y en la Ley de Investigación e Innovación de Galicia. Quiero destacar el esfuerzo de esta universidad, de la Universidad de la Ciudad de Vigo, para la valorización del conocimiento. Han modernizado la concepción de la investigación. Por primera vez, la Universidad de Vigo ha establecido criterios para competir por la financiación de transferencia de resultados a las empresas, y se lo están tomando muy en serio.
El resultado es que han crecido en un año 32% más los contratos por empresas por parte de la Universidad de Vigo. Eso es un magnífico ejemplo, no solo a nivel de Galicia, sino a nivel del conjunto de España. Y todos estos motivos nos empujan a ayudar a contribuir en el Campus del Mar. Está recogido en el Plan I+D este compromiso. Nuestro objetivo es contribuir a que el sistema gallego de I+D+I vinculado al mar sea uno de los sistemas punteros a nivel mundial y conseguir un nivel de competitividad e internacionalización excelente en las empresas gallegas relativas al I+D+I del mar. Por eso estamos trabajando para trasladar a todas las empresas gallegas y en particular a las de Vigo que aprovechan la oportunidad que significará el Campus del Mar. Este Campus del Mar, la excelencia que se pueda generar alrededor del Campus del Mar tiene que ser aprovechada necesariamente por el tejido empresarial vigués. Y en ese mismo sentido damos todo nuestro apoyo a la ciudad del mar. El mayor centro investigador, operativo y de servicios oceanográficos de España, llamado a concretar todas las investigaciones marinas a nivel nacional y a ser una referencia internacional. En la Consellería de Economía e Industria vamos a dedicar 14 millones de euros de fondos FEDER para la construcción de los terrenos en la antigua TEA del Centro Atlántico de Investigaciones Marinas del CSIC. Un proyecto ambicioso y que nosotros apoyamos decididamente porque estamos convencidos de la relevancia internacional de esta inversión. Y no voy a acabar mi intervención sin presentar un elemento clave. Recuerdan que les dije que la ley que sustentaba nuestro plan era del año 93. Pues bien, ya hay una ley en trámite en el Parlamento, una nueva ley de investigación e innovación que después de 20 años sustituirá a una que obviamente se ha quedado obsoleta. Buscamos, como digo, y esto es el objetivo, como les dije al principio de la conferencia, un nuevo marco de I+D para que haya valorización de los resultados. Por supuesto, la ley incide en el plan I+D. Y lo que es muy importante, hablando para los centros tecnológicos y para la universidad, les apoya, les motiva para que combinen el reto de optimizar la excelencia científica en su investigación básica con una colaboración con las empresas, con una colaboración con las empresas mucho más estrecha. Ya voy acabando. Espero haber conseguido algunos seguidores que apuesten por la innovación por convicción. Tengo escrito aquí, la mejor de las estrategias. Yo les puedo decir que es la única de las estrategias para mejorar la competitividad, para mantener sus empresas y para poder crear puestos de trabajo. Creo, muy humildemente y sabiendo que hay mucho que mejorar, que vamos en la buena dirección. Creo que el Plan I+D nos permite contemplar el presente y el futuro con un cierto optimismo, que en estos tiempos hablar de optimismo pues ya se sabe. Creo, sinceramente, y no veo ninguna razón para que no lo hagamos en Galicia, que podemos entrar en algún plazo en un círculo virtuoso de la innovación. Efectivamente, todos sabemos que vivimos en un cambio de época. Y la verdad también estamos viviendo una época de cambio. Una época de muchísimas incertidumbres. Algunos la califican como la sociedad del riesgo. Yo les digo que debemos de tener presente una cosa. No hay innovación sin riesgo, pero el gran riesgo es no innovar. Ese es el gran riesgo. Por eso animo a los empresarios, a todos los agentes del sistema, a todas las instituciones sociales y comprometo a nuestra institución que se sumen en esta cultura de la innovación para la generación de valor. La innovación valorizada por el mercado. Como les digo, no veo por qué no podemos hacerlo. No veo por qué no puede ser un elemento diferenciador de Galicia con respecto al resto de las comunidades. Y esto no solo para las empresas que ya están en este momento planteándose, están trabajando y están viviendo, sino también para motivar algo que nos hace falta y que necesita un cambio cultural muy importante, el espíritu emprendedor. Por eso también queremos motivar la creación de nuevas empresas con alto valor añadido y siempre con una perspectiva internacional.
Este es nuestro objetivo y, obviamente, este objetivo será mucho más eficiente y más fácil de conseguir si ustedes nos ayudan y si contribuyen a su realización. Muchísimas gracias por su atención y quiero también saludar a los medios de comunicación que antes me había olvidado. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, conselleiro. Si le parece, pasamos al coloquio. Y por empezar por algo fácil, le traslado la pregunta de que ¿cuánto hace que no da o que no le dan una buena noticia? Bueno, gracias por la pregunta. Supongo que se refiere al mundo empresarial, ¿no? Porque gracias a Dios tengo muchísimas buenas noticias pues en mi casa y en mis ámbitos personales, y eso es algo magnífico. Y además tengo una magnífica salud y, por lo tanto, tengo muy buenas noticias. Pero miren, no crean, yo no creo que seamos que ser tan negativos. Es verdad que el ámbito en el que estamos y el mundo en el que estamos es como el día, es gris. Pero hay mucha gente que está dando pasos adelante, muchísima gente que está dando pasos adelante. Algunos por necesidad, porque tienen que buscarse la vida, vamos, para decirlo, pero otros por convencimiento. Y yo, pues ayer, por ejemplo, he recibido una buena noticia, ¿no?, de gente que viene a la consellería: quiero montar un nuevo proyecto empresarial y me quiero echar adelante. ¿Me pueden ayudar? Yo también les digo una cosa, que lo comentaba ayer también con los empresarios. Cuando viene alguien a la consellería en este momento, al IGAPE, por aquí está también el director, nos dice ¿qué tiene? Antes la idea era ¿qué tiene usted para mí? Y ahora le preguntamos ¿qué tiene usted para la sociedad? Porque si no, no podemos cerrar el ciclo. Por lo tanto, malas noticias, pues sí, recibo muchas, pero también es verdad que hay muchas buenas noticias de gente que efectivamente quiere salir adelante, que está haciendo las cosas bien, que compite, que sale a los mercados internacionales y que, bueno, pues que en este mundo, en este ámbito gris, está encontrando su huequecillo. Pues en esa misma línea le preguntan si comparte usted la impresión que transmitió ayer el ministro de Economía del Gobierno central, Luis de Guindos, en el sentido de que vislumbra indicios positivos cara a 2013. ¿Los percibe usted también para Galicia? Vamos a ver, yo desde el punto de vista empresarial no les voy a engañar y veo las circunstancias complicadas. La realidad que veo próxima, pues es verdad que hay situaciones de empresas, sobre todo teniendo en cuenta que en Galicia tenemos muchas pequeñas y medianas empresas, ¿no?, y que eso es nuestra estructura económica. Veo pues dificultades. Es verdad que todos tenemos ganas ya de ver la salida de este túnel, ¿no? Para conseguir esa salida hay que hacer muchas cosas y hay gente que las está haciendo bien. Desde mi punto de vista, dos básicas que podemos hacer en la comunidad autónoma. Apoyar a la internacionalización, es decir, tener claro que nuestro futuro está fuera de nuestras fronteras. Y el siguiente, y he tratado de explicárselo durante, no sé, media hora o no sé el tiempo que haya sido, la innovación. Con esos dos elementos las empresas pueden salir adelante y competir. Yo no me atrevo a fijar un calendario de plazo, de tiempo, y no creo que un economista, yo soy economista en ese sentido, pueda fijar ese calendario. Yo lo que creo es que si seguimos haciendo las cosas bien, y desde el punto de vista, por cierto, macroeconómico, Galicia está haciendo las cosas especialmente bien. Solo tenemos los datos de la deuda del déficit que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Si todas las comunidades autónomas o España tuviera el déficit que nosotros tenemos aquí en Galicia, esto sería otro tipo de país, ¿no? Estamos un poco más por encima del déficit, por ejemplo, que tiene Alemania. Por lo tanto, en Galicia estamos haciendo las cosas bien. Y como las empresas también están haciendo las cosas bien, es probable, y yo creo en ese sentido que así podemos decirlo más claramente, Galicia saldrá probablemente antes que otras comunidades autónomas y probablemente mejor, en mejores condiciones que el conjunto de España. Pero fijar una fecha, yo sinceramente no me atrevo en este momento. Pues relacionado con la innovación hay varias preguntas. Ha sido el eje central de su intervención y, por tanto, es lógico. Para la innovación, ¿hasta qué punto es necesario que exista confianza en el futuro económico? Y hoy mismo que la confianza parece estar por los suelos, ¿hasta qué punto eso juega en contra de la innovación?
Bueno, yo creo que es exactamente al revés. O sea, si alguien quiere tener confianza en el futuro, tiene que innovar. No es hacerlo al revés. Yo entiendo que en una situación difícil de una empresa, donde tiene problemas de liquidez, donde le cuesta más vender, pues plantearse a veces la innovación se toma como un gasto y no como una inversión. Pero, sinceramente, creo que el planteamiento es exactamente al revés. Para tener confianza en el futuro hay que hacer determinadas cosas. Mire, es un momento de dificultades, pero es un momento de oportunidades. Todos los momentos de dificultades generan oportunidades y la oportunidad está ahí. Si uno se empeña en no querer verla, pues probablemente las cosas no le irán bien, ¿no? En ese sentido, yo creo que, como les digo, es al revés. Para tener confianza en el futuro hay que dar un golpe en la mesa y decir: yo quiero seguir y yo quiero pensar las cosas, como decía antes, fuera de la caja. Las grandes empresas que hay, que tienen éxito, inventan. No hace falta ser el superinventor. Inventan todos los días construyendo su empresa, ¿sabe? Y yo creo que en ese sentido hay que ser optimistas, trabajar. Es una condición, es un momento más delicado que otros para ser empresario, emprendedor, pero también es un momento de oportunidades. Por lo tanto, para tener confianza, para creer en el futuro, solo hay la posibilidad de innovar. Otra cosa que suele necesitar la innovación es dinero. Y le preguntan si la apuesta del sistema financiero por la innovación es la que debería o no es la que debería, y en qué sentido puede favorecer o no favorecer esos procesos el nuevo mapa financiero, en concreto en Galicia. Bueno, la realidad, usted me han hecho preguntas pues al respecto del futuro, ¿no?, y de la vida de las empresas de todos los días. Yo sinceramente creo que en estos momentos se está dando una circunstancia que no se había dado nunca en la historia. Yo no recuerdo la crisis del 29 porque, por razones obvias, las he leído en algún libro de historia, pero probablemente no con tanta intensidad se haya producido una crisis de consumo, una crisis de demanda y a la vez una crisis financiera del tamaño que estamos viendo en este momento, ¿no? Por lo tanto, estamos en un círculo absolutamente vicioso, un círculo infernal. Y probablemente uno de los grandes cambios que hay que hacer en este momento, que el Gobierno de España está trabajando en él, es precisamente un cambio del sistema financiero, porque es necesario, es como la sangre en un cuerpo, ¿no? No se puede construir en una economía, una empresa no puede dar pasos adelante si no tiene una capacidad de financiación y si no tiene quien le preste y quien crea en ella, ¿no? Eso es un gran... efectivamente, en este momento estamos en un proceso. Fíjense si ha cambiado el sistema financiero en los últimos 2 años, ¿no? Fíjense lo que eran los ciclos históricos antes y lo que está pasando en el sistema financiero. Piensen, cierren los ojos y recuerden los rótulos de los bancos y de las cajas hace solo 2 años. Pues efectivamente ese ciclo se tiene que cerrar cuanto antes, porque es imprescindible para el sistema empresarial. Y eso afecta, evidentemente, a la innovación, obviamente que afecta, y por eso es tan imprescindible una reestructuración y la finalización del proceso de reestructuración del sistema financiero, porque es evidente, no solo para la innovación, sino para muchos otros temas, en este momento cuesta a las empresas infinidad. De hecho, es la primera demanda que nos plantean en este momento cuando llegan a hablar con nosotros es: oiga, no tengo financiación, ¿me puede ayudar a conseguirla?, ¿no? Y esto es el principal reto que tenemos. Obviamente, todavía falta un periodo de tiempo para que esto suceda, porque el propio sistema financiero tiene graves carencias, ¿no?, en este momento. Le preguntan también si la buena respuesta, la correspondencia entre el éxito del Plan Gallego de I+D+I y la creación de empleo es la que debería, es menor de la que debería, va a tardar en verse algo concreto. Pero no lo he entendido bien. Sí, la correlación entre el éxito del plan de I+D+I y la creación de empleo. Bien, lo que pretende el plan de I+D+I, el plan I2C, es crear empleo, evidentemente, pero lo hace de forma indirecta. He intentado argumentar que uno de los cambios radicales que tenemos que establecer es la innovación por convencimiento en vez de la innovación por subvención. ¿Por qué hacemos eso? Precisamente para que las empresas puedan realmente ser más competitivas. Si son más competitivas, podrán salir al mercado, vender y, por lo tanto, generar más puestos de trabajo. Es evidente que esa es la línea en la que estamos. Creo que el Plan Interconecta es un magnífico ejemplo en ese sentido, y por eso vamos a ampliar el plan hacia el Plan Interconecta 2.
es un objetivo, si me permite, si quiere decirlo de esta manera, indirecto. No es un objetivo, es un objetivo directo, pero a través del compromiso de las empresas en la innovación empresarial. Hay varias preguntas relacionadas con el sector naval. Se las hago por orden. La primera es si realmente es lo culpable que se dice del bloqueo del tax list el comisario Almunia. Bueno, realmente el comisario Almunia no está ayudando, desde luego, y nos ha tenido engañados al conjunto del sector y al conjunto de España porque sus informaciones y sus indicaciones han ido cambiando a lo largo del tiempo y no han sido claras. Este problema del tax list empieza hace algún tiempo. Ya los señores que están en el sector saben muy bien que ya desde el año 2006, si no recuerdo mal, este tema está ahí dando vueltas. Se concreta el problema a partir del año pasado, aproximadamente en junio del año pasado, mayo-junio del año pasado, y efectivamente la Comisión Europea no da muchas indicaciones, tampoco el Gobierno de España, tengo que decirlo así, el Gobierno de España anterior estaba suficientemente preocupado por este tema. En un determinado momento el comisario Almunia nos dice que hay un sistema, el francés, que es la guía y con el conjunto del sector, ahí está el presidente de Clunaga y representantes astilleros, hacemos una propuesta desde Galicia vinculada a ese sistema francés. Ahora resulta que después de negociaciones con el Gobierno de España no es exactamente el sistema francés, porque el sistema francés no se puede aplicar. Por lo tanto, no nos están dando indicaciones claras y, desde luego, yo no creo que esté apoyando un comisario que es español en este tema. Y me parece absolutamente imprescindible, y así lo hemos hecho saber públicamente y también por medio escrito al presidente del Gobierno, que es ya imprescindible que el Gobierno de España haga el máximo esfuerzo posible para aclarar este tema de una vez. Quiero decir, España tiene que dar un golpe encima de la mesa y, efectivamente, yo estoy de acuerdo con esa frase del presidente de Pimar, porque no es posible y no es justo que un comisario de la competencia precisamente permita que los astilleros compitan en condiciones diferentes en unos países y en otros. Eso no es. Precisamente un comisario de la competencia se supone que tiene que defender exactamente la competencia. Y en este momento los astilleros españoles no pueden competir en las mismas condiciones. Por lo tanto, eso es algo que se tiene que resolver a corto plazo, y dado que todas las propuestas técnicas han llegado a un punto en los que parece que no se avanza más, ya es necesario efectivamente el compromiso que lo tiene, pero digamos la gestión del presidente del Gobierno de España. No solo para eso, sino para aclarar una cosa muy importante, para aclarar que las ayudas que han sido, los tax list que han sido ejecutados en barcos que ya no están en las gradas de los astilleros, o están, pero lo están bajo condiciones antiguas, pues que esos tax list estén garantizados. Es especialmente relevante para los astilleros, como ellos bien saben. Son dos aspectos, el futuro y el pasado. Si no resolvemos el pasado, tampoco tenemos futuro. No vale de nada resolver el sistema del tax list. Por eso, bueno, desde la Xunta de Galicia y en colaboración con los astilleros, hemos decidido también prepararnos para defender nuestros derechos y defender que España, que los astilleros españoles puedan, como digo, trabajar en las mismas condiciones. Y, por lo tanto, estamos de común acuerdo preparando la posible demanda a algunos otros países que aplican sistemas que facilitan la contratación y que nos están dificultando, que están contratando en este momento y que nosotros, por supuesto, no podemos, ¿no? Por lo tanto, es un tema importante. Pero, de todas formas, yo coincido con muchos de los representantes del sector naval en que este es un problema, pero no es solo el problema del sector naval. El sector naval tiene otros problemas, muchos de ellos derivados, efectivamente, de la propia gestión de los propios astilleros, porque hay astilleros en este momento que tienen problemas y hay otros que no tienen problemas, o que, teniendo muchos problemas, los solventan con eficacia, con rigor, con buena gestión. Por lo tanto, ahí hay otro aspecto. Yo creo que en esta coctelera del sector naval hay muchos componentes, no solo el tax list, sino la propia gestión, las industrias auxiliares, que son especialmente relevantes, también las representaciones sindicales. Muchas veces, cuando se les escucha, parece que pasan por allí y que no tienen nada que ver con el sector. Tienen mucho que ver también con el sector y todos tenemos que aportar, porque este sector es especialmente importante para Galicia, ¿no?
No sé si hay alguna otra pregunta sobre el sector. Sí, hay más preguntas sobre el sector. Una, la primera que le traslado, le plantea en qué punto están las negociaciones con Pemex para la adjudicación de buques al naval gallego y si existe de verdad un preacuerdo, porque parece que Pemex dice que no existe todavía. No. Bueno, lo interesante de todo esto no es que lo diga el consejero de Industria de la Xunta de Galicia, que bueno, pues tendría un interés relativo. Les agradezco mucho que les parezca interesante lo que yo le puedo decir. Lo interesante es que esto sale de una rueda de prensa del presidente del Gobierno de España y el presidente del Estado mexicano en México. Quiero decir, no es un invento, como ustedes pueden comprender, algo no se mete en la agenda de los presidentes del Gobierno si no tiene algo de realidad detrás. Esto creo que es bastante evidente. En unos procesos de negociación de esta índole, como ustedes pueden suponer, y estoy seguro que lo van a comprender, hay plazos y procesos que no tienen por qué ser, no pueden hacerse públicos porque dificultan exactamente las negociaciones. Yo lo que le puedo decir es que, como ha dicho el presidente de la Xunta, en el plazo de una semana se podrá concretar ese interés, que ese interés existe, que es cierto, y obviamente vamos a seguir trabajando por él, como estamos haciendo con otros proyectos de otros astilleros en los cuales estamos apoyando para que puedan contratar barcos desde todo punto de vista, haciendo infinidad de gestiones para que podamos también tener carga de trabajo en los astilleros, ¿no? Yo creo que fue una magnífica noticia y es una gran esperanza y que estamos trabajando en ella, como le digo, con toda intensidad. También relacionado con el sector, le preguntan si comparte o cómo valora la afirmación hecha al parecer por un empresario vigués de que la compra de astilleros por parte de grupos europeos o chinos sería la solución, por lo menos para algunas empresas. Bueno, desde mi punto de vista, la solución sería que nosotros aquí encontráramos las posibilidades para hacer que esos astilleros fueran bien gestionados y pudieran salir adelante, ¿no? Eso sería nuestra primera prioridad. Obviamente, si esa prioridad no se da y si esa circunstancia no se diese, creo que todos estaremos de acuerdo en que será mejor mantener los puestos de trabajo, mantener los astilleros pues con inversores extranjeros que dejarlos cerrar. Creo que estarán ustedes todos de acuerdo conmigo, ¿no? Pero la primera prioridad, la que estamos trabajando y la que estamos trabajando intensamente, es que haya posibilidades dentro de nuestras propias, digamos, en nuestro ámbito local y nuestros empresarios que puedan sacar adelante estos astilleros. También les quiero decir una cosa, En el sector hay 5 o 6 grandes astilleros privados, porque aquí en Vigo ustedes me hablan básicamente de astilleros privados, ¿no? Porque cuando vamos a Ferrol normalmente me hablan de astilleros públicos, aquí me hablan de astilleros privados, ¿no? Bueno, hay circunstancias de todo tipo, yo no voy a entrar en el detalle de Castillero porque no es mi trabajo en este momento, pero miren, había 3 astilleros en concurso de acreedores, 3 astilleros en concurso de acreedores hace menos de 3 meses en la ría de Vigo. En la ría de Vigo y la ría de Pontevedra. 3. Solo queda 1. Los otros 2, pues Vulcano, están por ahí sus directivos y está, voy a decirlo vulgarmente, buscándose la vida y tiene la obligación de gestionar su astillero para conseguir carga de trabajo. Es la obligación de los gestores y la obligación de los propietarios, y Factoría Naval de Marín, que con el apoyo de la Xunta de Galicia también está, si me permiten decirlo, salvado y tiene futuro. Espero que mejor que su pasado, ¿no? Y nos queda un astillero, que es Barreras, como ustedes bien saben, y sabe pues el Pepe García Cuesta, que es el portavoz en este momento, el astillero que nos tiene a su disposición, y estamos conjuntamente tratando de buscar soluciones para que este astillero también pueda salir adelante. Y esa es una realidad. Es decir, hay cosas que una administración pública, una consellería, un gobierno autonómico puede hacer por sí mismo. Y esas, les tengo que decir con toda la humildad, que las estamos haciendo. Otras cosas ya no dependen tanto de nosotros y lo que hacemos es utilizar toda nuestra capacidad de presión para poder conseguirlas, ¿no? Pero las que están de ámbito más cercano las estamos haciendo. Volviendo a los temas de innovación, le plantean la importancia de las infraestructuras para cooperar en esa innovación y le preguntan por varias infraestructuras concretas. Se las relato. Un aeropuerto de mercancías competitivo, la activación de la autopista del mar, el desbloqueo burocrático entre autonomías
Y, por último, acuerdos europeos de intercambio tecnológico y empresarial. Sí, bueno, yo me refiero obviamente a las infraestructuras de los centros tecnológicos, más vinculadas directamente al mundo de la innovación. Es evidente que hay muchísimas, que todas las infraestructuras ayudan desde un punto de vista económico y macroeconómico, ¿no? Pues obviamente un puerto de mercancías pues más eficiente ayuda, pues la autopista del mar ayuda sin duda, también ayuda un AVE que algún día llegará a la ciudad de Vigo. Obviamente en todas esas infraestructuras Vigo tiene una carencia, ¿no? Yo creo que es objetivo plantear que la Xunta de Galicia está apoyando a todas estas infraestructuras, ¿no? Y que no solo el puerto de mercancías, por aquí está su presidente, hay alguna empresa que está planteando un proyecto empresarial para el puerto y nosotros la vamos a apoyar, estamos apoyándola. De hecho, la autopista del mar tiene mucho que ver, pues Citroën también, la posición de la empresa Citroën en este respecto. Yo me refería básicamente a las infraestructuras para los centros tecnológicos. Obviamente todas las demás infraestructuras ayudan y son un elemento macroeconómico fundamental. La última pregunta que le traslado es estrictamente económica. ¿Comparte usted la opinión de que uno o el mejor motor de la economía es incrementar el índice de natalidad? Hombre, yo creo que en Galicia tenemos un grave problema que no aceptamos como nuestro. Nadie se da por enterado del problema que usted me está planteando, ¿verdad? Pero es un problema grave, es un problema de costes, es un problema de futuro, es un problema muy importante. Y, como le digo, ayer mismo en el Consejo de la Xunta hablamos de este tema al respecto, ¿no? Lo planteamos todos y hay una encuesta muy clara a este respecto. Es un problema de los demás, no es un problema de los demás. Es un problema clave y crítico. Y es un problema clave y crítico en Galicia, no tan a largo plazo, sino a medio plazo, y afecta directamente, obviamente, a nuestra competitividad, ¿no? Y, obviamente, yo no sé si la pregunta de esta forma directa, la que me está planteando, pues la respuesta, no le voy a decir, no, la natalidad directamente influye en el desarrollo económico. Pues, hombre, probablemente también, pero desde luego tenemos un problema grave en Galicia, envejecimiento de nuestra población y de necesidad de que haya un incremento de natalidad importante, y por eso la Xunta de Galicia está poniendo mecanismos para que esto y planes para que esto se pueda corregir, pero es un problema social real que tenemos aquí. Solo hay que ver las pirámides de población y nuestras pirámides de población están prácticamente invertidas, ¿no? Y por lo tanto evidentemente tenemos un problema grave y desde el punto de vista económico eso es un problema, obviamente. Muy bien, pues Andrés Montaner, director general de Audasa, cerrará el acto. Gracias. Agradecer. Vale. Quería agradecer la presencia en este acto de Javier Guerra, conselleiro de Economía e Industria, así como la de su presentador, Luis Espada. Javier Guerra nos ha expuesto su decidida apuesta por la inversión e innovación empresarial como factor principal de crecimiento, y también nos ha mostrado los instrumentos necesarios para la consecución de este objetivo. Es de desear que el desarrollo del Plan I2C tenga éxito, no solo por el bien del tejido empresarial gallego, sino de Galicia en general. Y a todos ustedes, muchas gracias por su asistencia a este acto. Muchas gracias y buenos días.